que proviene de un adenocarcinoma cervical humano, pero también se puede usar la McCoy, que es la que proviene de los fibroblastos de ratón. Los resultados de esta prueba suelen estar entre 48 a 72 horas. La ventaja que tiene es que permite hacer un antibiograma y una genotipificación de lo que es la variación de la variedad del tipo de bacteria, ¿no? En el caso de la prueba de inmunofluorescencia, se basa en la utilización de anticuerpos para detectar, reconocer las proteínas MONP y los lipopolisacáridos, ¿no?, de la clamidia. También tenemos la prueba de test rápido que se suele usar, pero no es muy específica. Y la prueba más recomendada, que es la PCR en tiempo real, como mencionó mi colega, porque era la más precisa, ¿no? Y no tenía tantos requerimientos como el caso del cultivo. Ya, eso sería todo. Le paso la palabra al siguiente compañero. Bueno, yo voy a hablar sobre la farmacología. Buenos días, doctora. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, para el paciente, como sabemos que es VIH positivo, tuvo un tratamiento de antirretrovirales, además, y también después del avance, cuando se supo sobre su enfermedad, se dio un diagnóstico, se le dio para la sífilis secundaria y para la linfogranuloma venérea doxiciclina a 200 miligramos por 21 días. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre los antirretrovirales. Como sabemos, no hay cura para el VIH, pero sí, sin embargo, hay muchos medicamentos que pueden controlar el VIH y evitar complicaciones. Y estos medicamentos se les denomina como terapia de antirretrovirales. Todas las personas con VIH deben comenzar esta terapia antirretroviral. Es independiente a la etapa de infección o de las complicaciones que posean. Esta terapia antirretroviral suele ser una combinación de 3 o más medicamentos de varias clases de fármacos diferentes. Esto hace que sea más eficaz reducir la cantidad de VIH en la sangre. También cada clase de fármaco bloquea el virus de manera diferente y el tratamiento consiste en fármacos de diferentes clases para tener en cuenta la dosis. Y se debe tener en cuenta, por ejemplo, la resistencia individual de los fármacos, el genotipo viral, evitar la creación de nuevas cepas de VIH resistentes a los fármacos, maximizar la supresión de virus en la sangre. Normalmente se utilizan 2 fármacos de una clase y más de un tercer fármaco de una segunda clase. Las clases de fármacos contra el VIH incluyen los inhibidores de transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos, que un ejemplo de esto sería el Sustiva o el Eduran o el Pirifeltro. También tenemos los inhibidores de transcriptasa inversa análogos de nucleósidos o nucleótidos. Acá podríamos tener un ejemplo, el Retrovir, que es uno de los más conocidos, y también tenemos, después también tenemos los inhibidores de proteasa, que inactivan la proteasa del VIH, otra proteína que es necesaria para que el VIH se replique. Acá un ejemplo sería el Royataz, que es el Atazanavir. También tenemos los inhibidores de la integrasa, que funcionan inhibiendo una proteína llamada integrasa que el VIH utiliza para insertar su material genético en los linfocitos T del CD4. Acá un ejemplo sería el Bictegravir sódico. También tenemos los inhibidores de entrada o fusión que bloquean la entrada del VIH de los linfocitos T CD4. Algunos ejemplos serían el Fuseon o Maraviroc. En este caso, en el caso clínico que presentamos, no especifican un tratamiento específico, así que he hecho un breve resumen de los tratamientos más comunes con antirretrovirales. Siguiente, por favor.
Vamos a hablar de la doxiciclina, que es el antibiótico del grupo de las tetraciclinas que previene el crecimiento y propagación de las bacterias gram positivas y gram negativas, que ha sido recetado al paciente para tratar su sífilis secundaria y la linfogranoma venéreo. La doxiciclina es un antibiótico de amplio espectro de la clase de tetraciclinas. Como otros agentes de esta clase, mata bacterias y protozoos inhibiendo la producción de proteínas. Siguiente, por favor. Mecanismo de acción. La doxiciclina actúa por inhibición de la síntesis de proteínas y bloquea la unión del ARN de transferencia al complejo ribosómico del RN mensajero. La unión reversible se produce en la subunidad ribosómica 30 segmentos en los organismos sensibles. Como podemos ver en la imagen, primero la doxiciclina se une reversiblemente a la subunidad 30 en el sitio A y bloquea la unión del aminosil de la RNA transcriptasa al RNA mensajero. Y después inhibe la adición de un nuevo aminoácido a la cadena de péptidos de crecimiento y así detiene el proceso de traducción y así evita el crecimiento de la bacteria. También tenemos que tener en cuenta que la doxiciclina tiene efectos secundarios comunes como la diarrea, las náuseas, los vómitos, la hidratación, riesgos elevados de quemadura solar. Si se utiliza, por ejemplo, durante el embarazo en niños pequeños, puede resultar en un problema permanente en los dientes, incluyendo su cambio de coloración. Sin embargo, se ha comprobado por estudios que su uso durante la lactancia es seguro. También que como es familia de tetraciclinas, tiene problemas de hipersensibilidad, puede presentarse alergias. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a tocar el tema de epidemiología de esta enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, sabemos que el linfogranuloma venéreo es una ETS ocasionada por los serotipos L1, L2 y L3 de la bacteria Clamidia trachomatis, como ya lo explicó la microbióloga. En cuanto, bueno, esta enfermedad es endémica y es propia de las zonas tropicales y subtropicales. Em, Ahí hay una imagen de las zonas que son tropicales y subtropicales, por ejemplo, el sudeste asiático, la India, África y la región del Caribe. Em, Tienen muy baja incidencia con el resto con comparación con el mundo. La forma de presentación inicial característica en los hombres es el hallazgo de un síndrome inguinal supurativo, mientras que en las chicas, en las mujeres, presentan síntomas con estadios más tardíos. Algo importante es que en el 2003, primero fue en Europa y luego pasó a Estados Unidos y Australia, comenzó a verse un incremento del número de linfogranuloma venéreo en hombres que tenían relaciones con otros hombres. Y en estas personas la enfermedad empezaba o debutaba en forma de proctitis, perdón, y y tenía una escasa repercusión en los ganglios regionales. Bueno, sabemos que sí, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta bacteria se transmite por contacto sexual con personas asintomáticas que tienen uretritis, cervicitis o proctitis. Y la inoculación puede ser genital, rectal o faringea. El periodo de incubación varía entre 1 y 4 semanas más o menos, pero hay un promedio de 12 días entre estas. En, en los lugares donde hay alta incidencia de proctitis por linfogranuloma venéreo, se recomienda hacer como que un cribado, eh, la búsqueda intranal de Clamidia trachomatis en hombres que tienen relaciones con otros hombres, ya que sería muy frecuente aquí la localización asintomática. Ha habido varios estudios sobre esto y lo más llamativo es la alta prevalencia de coinfección con el VIH en la mayoría de los casos que han sido estudiados, así también como
la sífilis, la gonorrea y en especial la hepatitis C. Esto se da por el carácter ulcerativo que presenta el linfogranuloma venerio y la relación con ciertos comportamientos sexuales, como por ejemplo práctica de sexo anal sin preservativo, fisting y uso de juguetes sexuales. En cuanto a la alta incidencia de asociación del linfogranuloma con el VIH, se ha postulado que existiría una interacción biológica sinérgica entre estas infecciones y esta interacción es independiente del estado o el estatus inmunológico del huésped o de la persona. Y en su mayoría de casos que han sido estudiados, el recuento de las células CD4 es normal. La alteración que ocasionada por el VIH en la estructura y función de la mucosa del tracto gastrointestinal, con aumento de los linfocitos infectados en este nivel, va a facilitar la infección por linfogranuloma. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un cuadro de los casos de infecciones de transmisión sexual por diagnóstico en el Perú en el año 2002 y luego en el año 2011. Bueno, tenemos una lista de infecciones de transmisión sexual, pero la que nos importa es la que está en rojito, el linfogranuloma venerio. Por ejemplo, en 2002 hubo 360 casos diagnosticados y en 2011 142. Podemos ver que el número de diagnósticos del 2002 al 2011 ha disminuido. Sin embargo, no debemos asegurarnos o fiarnos de estos estudios porque hay muchos casos aún que no han sido diagnosticados y para el 2020, según un estudio, se estima eh, que los casos deben haber aumentado. Siguiente diapositiva, por favor. Las medidas de salud que podemos tomar ante esta infección. Bueno, como medidas preventivas son generales en sí, en medidas generales, promoción de la salud y educación sexual. Esto incluye estrategias que favorezcan el sexo seguro, como por ejemplo la promoción del uso consistente del preservativo. Ahora, qué medidas podemos tomar ante un caso y los contactos? En el caso del control del caso, la principal medida es el control de estos casos por el diagnóstico y tratamiento precoz, junto con una educación sanitaria sobre los síntomas que va a provocar esta enfermedad y el modo de transmisión también. De igual forma, debemos descartar otras ITS, en particular el VIH, que ya hemos visto que está muy relacionada con este linfogranuloma, y valorar el estado de vacunas de la hepatitis B. Y si, digamos, el paciente no tiene vacuna, hay que vacunarlo. Y los casos que ya estén diagnosticados deben evitar las relaciones sexuales hasta que estas personas y sus parejas hayan completado el tratamiento y estén nuevamente asintomáticos. En- no requiere una medida de aislamiento, simplemente debe seguir las órdenes que le ha dado el médico. Y bueno, una vez dado el tratamiento que indicó la especialista Winnie, después de haber dado el tratamiento indicado, es recomendable hacer un seguimiento de los casos em, para poder ver cómo van sus síntomas y signos y cómo va su contacto con otras personas. En el caso de los contactos, del control de contactos, debemos buscar a las parejas de las personas que ya han sido diagnosticadas para su evaluación diagnóstica también. Entonces, es recomendable evaluar a todas las parejas sexuales del paciente en los más o menos 60 días precedentes al inicio de los síntomas que haya presentado el paciente. Ahora doy paso nuevamente a la doctora Estefanía.
A ver, Estefanía, no se te escucha. Ya. Doctora, ¿ahí se me escucha? Sí, ya te escucho. Ya. Ya, doctora. Entonces continúo. Sí, se me había apagado el micro. Ya. Bueno, después de hablar con todos los especialistas y de analizar sus resultados, pues ya nosotros diagnosticamos que se trata de la presencia de la bacteria Chlamydia trachomatis y que debido a esta el paciente está presentando lo que es el linfogranuloma venereum, ¿no? Entonces ahora pasaremos a hablar con el paciente y a explicarle su actual estado. Bueno, ya hablando con el paciente, bueno, después de los diversos exámenes que se le realizó a usted, se le diagnosticó un caso de linfogranuloma venéreo. Es una enfermedad de transmisión sexual. No es muy frecuente, pero sí está ahí, sí puede llegar a ser crónica. Entonces, nosotros vamos a pasar a la otra sala para indicarle con más claridad y que usted ya puede iniciar con un nuevo tratamiento que le vamos a indicar, que ya empezaríamos con la doxiciclina. Está bien, doctora. Eso es todo, doctora. Gracias. Muy bien, chicos. Interesante su presentación de caso, ¿no? Sobre todo exponiendo pacientes con VIH, que son, pues, digamos, uno de los grupos con los que hay que tener mucho cuidado, obviamente, por a veces, pues, la vida un poco desordenada que pueden llevar, ¿no? Y que es lo que les ha conllevado a contraer, pues, este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, ahí es importante, cuando tengan ese tipo de pacientes que tienen estas condiciones, de arranque, el inicio con la terapia antirretroviral es muy importante, ¿no? Porque eso va a ayudar a que el paciente empiece a disminuir su carga viral y aumentar su conteo de CD4 y eso lo va a ayudar a tener una mejor respuesta a todo tipo de tratamientos de otras patologías asociadas, ¿no? Y el descarte no solamente, bueno, en este caso del linfogranuloma, sino de cualquier otra ETS que vaya a acompañar, ¿no? En este caso, esta fase, pues hemos hablado de varias, ¿no? De lo que es el chancroide, ¿no? Ahora estamos hablando del linfogranuloma venerio, pero además tener en cuenta a veces la presencia de herpes, porque estas lesiones, sobre todo las lesiones que se dan a nivel genital, lo que van a hacer es de que si en un inicio yo no tuviera paciente con VIH, sino simplemente que tiene una conducta sexual de riesgo y me llega con, ya sea herpes, chancroide, linfogranuloma, son ventanas por las cuales es mucho más fácil de que entre o se contagie del VIH, ¿no? Entonces, además de todo lo que ustedes han hablado del tratamiento, es importante las consejerías que se les da a estos pacientes, ¿no? De incentivar que, bueno, ya vas a tener relaciones sexuales, pero necesitas utilizar preservativo en todo momento, ¿no? Hasta que no, y así tengas una pareja estable, ¿no? Es importante el uso de los preservativos y si es que hay la infección, pues tratar también a la pareja, ¿no? Hacer todo el descarte. ¿Listo? Muy bien, chicos. Pasamos al siguiente casito, por favor.
Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Vamos a exponer sobre la neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Siguiente, por favor. Ok, entonces un paciente llega a consulta. Buenos días. ¿Su nombre? Buenos días, doctora. Mi nombre es Roberto Domínguez. ¿Su edad? Es 54 años. Religión, Soy católico, doctora. estado civil, Casado. su ocupación, Soy mecánico automotriz. su lugar de origen. Soy del Estado de México. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Por qué está acá? Últimamente, doctora, he tenido muchos dolores de cabeza y una tos muy seca que me está perturbando ya bastante. ¿Cuánto tiempo, más o menos? Bueno, doctora, si le contara toda mi historia, bueno, ya más o menos voy 22 días de enfermedad. Pero la primera vez que fui al médico técnicamente fui porque estaba muy pálido y muy amarillo y me dieron básicamente unas medicinas que no me acuerdo bien el nombre, pero la verdad es que no me funcionaron para nada bien. De acuerdo. ¿Tiene algún hábito nocivo en ingesta de alcohol? Sí, doctora, desde hace 22 años tomo alcohol todos los días, de 100 a 300 gramos aproximadamente. Y al año básicamente me fumo 11 paquetes de cigarros, además de que en una que otra fiesta puedo ingerir a veces marihuana y solventes. De acuerdo. ¿Tiene algún antecedente familiar relevante? No, ninguno, doctora. ¿Alguna vez le han realizado alguna operación? Sí, doctora. A los 20 años me realizaron una apendicectomía. De acuerdo. Vamos a pasar a su examen físico. Em, por lo que veo, está ictérico y pues no está em, muy bien orientado en tiempo y espacio. Em, en la exploración cardíaca y pulmonar todo está de acuerdo. Y en el abdomen podemos ver que hay una red venosa colateral, una hepatomegalia, una hepatalgia y una esplenomegalia con ascitis que fue demostrada en un ultrasonido. En los exámenes de laboratorio se pudo establecer que el paciente tiene una insuficiencia hepática y una hepatitis tóxico-alcohólica grave, la cual se clasificó con el índice de Maddrey de 46. Eh, Presenta una hemorragia en el tubo digestivo alto y una encefalopatía hepática de grado 2. Y inmediatamente se inició con un inhibidor de la bomba de protones, metilprednisona de 40 miligramos cada 24 horas. Se le ordenó al paciente una radiografía de tórax. Siguiente, por favor. En la que, como podemos ver en la imagen, en ambos pulmones se observaron opacidades heterogéneas, un poco difusas, con patrones reticular, micro y macronodular, con tendencia a confluir en el tercio medio de ambos pulmones. Y ahí es cuando comenzamos a sospechar de una neumonía típica, ya que también el paciente durante la anamnesis presentaba una tos. En general, a la auscultación de tórax durante la neumonía no se nota en las primeras etapas de esta enfermedad, pero más tarde pueden comenzar a aparecer ruidos estertores y sibilancias.
En las imágenes de tórax se puede mostrar opacidades nodulares, reticulares o consolidaciones parchadas en lugar de consolidaciones grandes o lobares. Los hallazgos más comunes que podemos tener en una radiografía en estos pacientes, como se ven en nuestro caso clínico, es la presencia de opacidades reticulonodulares que pueden llegar a ser unilaterales o bilaterales. En el caso de nuestro paciente eran bilaterales. En algunos casos puede haber una sombra bronquial engrosada, rayas de infiltrados intersticiales y áreas de atelectasia. Y también se puede encontrar, aunque sean menos frecuentes, infiltrados nodulares, adenopatías iliares. Y puede haber en un 15 o un 20% de los casos pequeños derrames pleurales que generalmente son unilaterales, pero como ya mencioné, se da en un muy bajo porcentaje de casos. Vamos a pasar con el microbiólogo. Siguiente, por favor. Bien, como veremos, el Mycoplasma pneumoniae va a tener el orden va a estar dentro del orden de los micoplasmales. Y los géneros que va a tener los micoplasmatales son Aemobartonella, Epistrozón, Mycoplasma y Ureplasma. Esta vez vamos a hablar sobre un micoplasma que pertenece a la clase Molicutes. Su especie va a ser el Mycoplasma pneumoniae. Y las características son que son pleomórficos, es decir, su forma no está muy bien definida. Pueden presentarse como cocos, como bacilos, como cocobacilos. Tiene una pared celular muy maleable, digamos. No tiene una forma definida, no es rígida su pared. Tiene esteroles dentro de esta pared. eh, y digo, dentro de la membrana, no de la pared, disculpen. No tiene pared, esa es su característica. Y esto es importante porque al no tener pared, no va a tener resistencia a ciertos fármacos, por ejemplo la penicilina, que ataca la pared celular de la bacteria. Entonces, como esta bacteria no tiene pared, no le afecta. Tiene también la presencia de la proteína adesina P1, y a pesar de que la mayoría de los micoplasmas son anaerobios facultativos, el Mycoplasma pneumoniae es un aerobio estricto. Su medida es pequeña, es una de las bacterias más pequeñas de vida libre, y es capaz por esto mismo de atravesar poros de 0,45 micrómetros, lo que le ayuda en su patogenicidad porque atraviesa los filtros. Y la velocidad de crecimiento que va a tener es un crecimiento lento porque se va a demorar de 1 a 6 horas en replicarse, en duplicarse, porque se va a reproducir por fisión binaria. Y para esto el medio deberá tener esteroles, vitamina E, una infusión cardiocerebral, el CO2 al 5% y el nitrógeno al 95%. Esta bacteria también posee ADN y ARN, ambos. Siguiente. Y ahí, bueno, ahí en la imagen podemos ver cómo está ahí. ¿Qué opinas, Rodri? Ya, claro, o sea, es bastante importante todo lo que has mencionado, pero ahora también comentando un poquito sobre la fisiopatología de estos micoplasmas. En sí solo tenemos que considerar dos, o sea, dos mecanismos fisiopatológicos, y son esos que se ven en la pantalla, los mecanismos los de adesina y el que es superantígeno, ¿no? Entonces, empezando con lo de las adesinas, em, es quizá el más importante, el más característico. Es común a todos estos micoplasmas. Ya, pues. Entonces, por ejemplo, hoy ponemos la adesina P1 y la adesina MGPA. Por ejemplo, la P1 es la que tiene el micoplasma pneumoniae y la MGPA es la que tiene el micoplasma genital, ¿no?
Entonces, dependiendo de cuál sea la decina que tiene esta bacteria, va a colonizar diferentes zonas, ¿no? Estamos hablando de Mycoplasma pneumoniae, entonces consideramos la decina P1. Esta decina P1 se une a los mismos receptores que tienen el epitelio respiratorio para su mucosidad, ¿no? O sea, existen ciertos receptores para proteínas glucoproteínas cieliladas y se une a esto. Esta decina se une a estos receptores y, y ya. Como podemos ver en la imagen, esa microfotografía, pues la M, que señala el micoplasma, está adherida a los cilios. O sea, podemos reconocer fácilmente los cilios por los axonemas. Ajá. Sí, ya, sí, por los axonemas. Entonces, estos micoplasmas principalmente se unen a sus bases y lo primero que hacen es detener a los cilios. O sea, ya no se mueven. El siguiente paso es destruir los cilios y después de destruir los cilios se destruyen las células. Estos mecanismos para poder destruir los cilios o las células, la verdad es que aún no están del todo claros, pero hay bastantes teorías, ¿no? Pueden ser por peróxidos, em, radicales libres, citotoxinas. La verdad aún no es algo que se sepa con certeza, ¿no? Entonces esto, este mecanismo de fisiopatología nos ayuda a comprender bastante las manifestaciones clínicas, ¿no? Primero, pues como no hay movilidad de los cilios, claro, puede haber tos porque no se mueven el moco no se mueve, ya que se destruyen mm, las células, se pueden liberar alarminas, claro, cualquier tipo de alarmina, puede ser pues las HCP, las HMG1, bueno, todas las que hayan dentro de esta célula y desencadenar inflamación, lo que podría llevar a ciertos tipos de faringitis. Em, claro, y esta inexistencia de células ciliadas también lleva a que pues, bastantes patógenos puedan entrar con mayor facilidad a las vías aéreas inferiores, lo que podría desencadenar ciertas neumonías también. Y bueno, eso era respecto a la decina, y considerando la naturaleza de esta bacteria es como súper antígeno, pues claro, o sea, uniendo con tal magnitud el TCR con el complejo principal de histocompatibilidad 2, em, claro, las reacciones inmunitarias definitivamente van a ser bastante considerables, bastante potentes. Entonces va a haber una infiltración bastante significativa de linfocitos T o de linfocitos B en la faringe, ¿no? Entonces, más que todo eso es para poder considerar, ¿no?, la fisiopatología y las manifestaciones clínicas que esta conlleva. Claro, eso es verdad. Pero, ¿qué examen le hacemos? Tendríamos que elegir. Siguiente, por favor. Porque podemos hacerle un cultivo, pero va a demorar. Porque el crecimiento de esta bacteria es lento. Entonces, para que nos dé un resultado positivo, vamos a tener que esperar 2 a 6 semanas. No creo que nuestro paciente tenga todo ese tiempo. A lo mejor podríamos hacerle un examen de criaglutininas al lado de su cama. Sí, vamos a hacerle un examen así. Bueno, menos mal el paciente nos dio su consentimiento y pues ya le hicimos el examen de criaglutininas y salió positivo. Esto no sé bien sería anemia hemolítica o bien infección por Mycoplasma pneumoniae. Y creo que con el caso atípico que está presentando, pues sería más un micoplasma. Así que, bueno, las creatinininas van a consistir en que los glóbulos rojos se van a aglutinar al exponerse al frío. Es una reacción al frío a bajas temperaturas, como a 0 o 4 grados. Y se va a ver así, justamente como vemos en la imagen. Mira.
Sí, justo así. La muestra que vamos a tomar es de sangre venosa. ¿Y por qué va a ocurrir esta crioaglutinación? ¿Por qué sobre el frío? Porque es una respuesta inmune que ataca por error a los glóbulos rojos. Los anticuerpos van a reaccionar al frío y van a atacar a los glóbulos rojos. Y en este examen vamos a medir la cantidad de crioaglutininas que encontremos, de pequeñas aglutinaciones entre los glóbulos rojos. Y si tuviéramos que hacer un cultivo, tendríamos que tomar una muestra de lavado faríngeo o un lavado bronquial o un esputo expectorado del paciente. Y el medio tendría que ser complementado con suero para aportar los esteroles que ya sabemos que tiene esta bacteria en su membrana para darle un medio ideal, con extracto de levaduras para darle precursores de ácidos nucleicos, con glucosa, que esta bacteria luego lo va a metabolizar y va a acidificar el medio. Para eso necesitamos un indicador de pH. Y penicilina para que otras bacterias no se metan. Si crece la muestra, va a estar determinado porque la glucosa se va a ver metabolizada. Y por ende va a acidificar el medio a metabolizarla. Por eso va a haber un cambio de pH. Se van a ver colonias pequeñas y con aspecto de huevo frito, como vemos ahí. Pero aparte de la crioaglutinación, a este paciente creo que también nos indicaron hacer un examen inmunológico de inmunoglobulina M frente a Mycoplasma pneumoniae. ¿Ya tienes el resultado, Rodri? Sí, a ver. ¿Qué salió? Claro, o sea, sí, sí salen positivos. Y la inmunología de las inmunoglobulinas con estos patógenos sí es bastante importante. Pues, bueno, algo por mencionar también es que em, esta enfermedad tiene tendencia por niños o adultos jóvenes, ya que cabe la posibilidad, ¿no?, de que aún no hayan desarrollado inmunidad frente al patógeno. Y ya pues los adultos pues ya más mayores, ya pues en algún momento de su vida tienen que haberse expuesto al patógeno. Entonces ya pueden haber generado inmunidad y esa es la razón, ¿no?, por la que casi no se ve esta enfermedad en adultos. Pero es positiva. Gracias. Pero mandémoslo al infectólogo ahora. ¿Infectóloga? ¿Usted qué opina? En el área de infectología, vamos a decir que es exclusivamente humano y bueno, la propagación es por contacto estrecho, por gotículas. Estas partículas de secreción de la nariz y de la garganta de personas que están infectadas cuando tosen o cuando estornudan. La transmisión requiere contacto cercano y prolongado. En los colegios puede ocurrir lentamente. El periodo de contagio va a ser menor a 10 días y los síntomas comienzan entre 15 a 25 días después de la exposición. Es responsable de más o menos el 15 al 20% de las neumonías adquiridas en la comunidad y su frecuencia es de 2 casos por 1000 personas por cada año. Se presentan en ciclos epidémicos de 3 a 5 años. También se encontró que el 28,6% de los patógenos se consideran atípicos, el 97,8% se identificaron como Mycoplasma pneumoniae, el 17 a 34% de organismos atípicos son causantes de la neumonía adquirida. Y bueno, no hay una vacunación, pero se podría prevenir encefalitis y también reducir el impacto de la enfermedad. Y en la prevención, como cualquier enfermedad respiratoria, bueno, lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto con otras personas enfermas, cubrirse al toser y estornudar y bueno, el uso de la mascarilla y también no fumar. Siguiente, por favor.
Doctora, ¿me escucha? Sí, Ya. sí te escucho. Sí, perdón, es que creo que lo compartí con el escritorio, entonces no veía el audio. Lo siento, bueno. En el tratamiento, generalmente no se va a requerir tratamiento microbiano, ya que la mayoría de los pacientes tienen una intensidad leve, no es como que progresen mucho. Así que esta ocasiona una mortalidad muy baja y en la mayoría de los casos se lidia espontáneamente aproximadamente a los 10 días. En otras ocasiones, pero estas ocasiones serían excepcionales y raras, puede producir cuadros graves, como es el síndrome del distrés respiratorio o incluso el fallo multiorgánico, especialmente en pacientes inmunodeprimidos que tienen VIH u otro tipo de enfermedades. Esta también puede estar implicada en lo que es la patogenia del asma, debido a la respuesta neutrofílica que produce, causando inflamación de la vía aérea que da lugar a una hiperrespuesta bronquial. Ahora, como no han comentado mis compañeros, esta carece de pared, de micoplasma, así que es resistente a los betalactámicos y glucopéptidos. Pero, sin embargo, existen estudios en los que se ha demostrado que con el tratamiento antimicrobiano va a disminuir la posibilidad de complicaciones con neumonía y también se va a acortar el cuadro clínico. Ahora, los fármacos que se usan más contra la micosis neumoniae son lo que es la tetraciclina, macrólidos y fluoroquinolonas. Los macrólidos actualmente se considera la primera opción en el tratamiento para esta micosis neumoniae, prefiriéndose los agentes más recientes, lo que es la acitromicina y claritromicina. Y sobre todo la eritromicina. Esta eritromicina nos va a mostrar más frecuentemente efectos adversos tanto gastrointestinales y va a requerir administrarse con mayor frecuencia. Ahora, sin embargo, tenemos la fluoroquinolona, que ha demostrado ser bactericidas contra esta micosis, a diferencia de la tetraciclina y macrólidos, que son primariamente bacteriostáticos, y existe el potencial de una resistencia a la fluoroquinolona. Ahora, las recomendaciones actuales para este tratamiento de neumonía influyen en fármacos activos, y existe poca evidencia en general en cuanto a las opciones terapéuticas para las manifestaciones extrapulmonares u otras complicaciones, y también en pacientes con manifestaciones neurológicas graves. Por ejemplo, si el paciente tiene encefalomielitis aguda diseminada, en estos casos puede y se ha mostrado que es útil los esteroides a dosis altas, y en los casos de que pueda haber una resistencia, puede utilizarse el plasmaféresis o inmunoglobulina 4. Eso sería todo, doctora. Muy bien, chicos. A ver, entonces, en relación al micoplasma, de repente ustedes al momento de que han buscado los casos se darán cuenta de que es un poco extraño tener pacientes con infectados con este tipo de bacterias, ¿no? Y que también el diagnóstico pues es un diagnóstico muy complejo. Se podría decir que es un diagnóstico de descarte, ¿no? Donde tengo que pensar en otras bacterias mucho más frecuentes antes de llegar al diagnóstico de micoplasma, ¿no? Muy bien, vamos con el último casito, por favor, de endocarditis.
A ver, el grupo de endocarditis. Ratito, doctor, estamos compartiendo un ratito, por favor. Ya. A ver, mientras sus compañeros van cargando, les iré dando las indicaciones de esta próxima semana. El día, ya está confirmado el examen práctico para el día jueves 6 a las 10 de la noche, ¿no? Creo que a las 11 de la noche es el examen teórico. Es a través del Moodle, ya saben, no va a ser más como los pasitos que les tomamos. ¿Listo? Entonces, por favor, chequen que no vayan a tener corte de luz, que no vayan a tener fallas con el internet, por favor, para que no haya inconvenientes al momento de dar el examen práctico. En relación a la guía, ya les he, bueno, ya está aperturado para que carguen. Ahí aparece donde dice guía, hay una mochilita para que ahí puedan cargar sus guías prácticas. ¿Listo? La guía práctica es simplemente lo que hemos avanzado y que ustedes, los temas que hemos avanzado en prácticas y que han debido investigar, profundizar un poquito más acerca del tema. Puede haber esquemas, gráficos, dibujos, ¿no? Lo que ustedes quieran adicionar, ¿no? Es también evaluar un poco la creatividad que ustedes van a tener al momento de desarrollar la guía. No hay un formato establecido. Puede ser en Word. Si lo ponen en Word, cárganlo por favor con PDF como PDF para que no a veces no haya problemas con relación a los gráficos o a los esquemas. ¿Listo? Muy bien. Adelante, chicos. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Se sabe cuántas preguntas van a hacer en el examen? No, todavía estoy viendo si mis chicos se portan bien, se portan mal, me hacen enojar para saber cuántas preguntas vamos a poner. Ay, entonces poquitas, porque somos un pan de Dios. Estudien. Vea, pero no me pegue. Tienen que estudiar. ¿No han visto que no es complicado? Se pregunta lo que nosotros estamos desarrollando. En teoría sí es mucho más el contenido, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos, adelante. Ya. Siguiente, por favor. Bueno, buenos días, señor José Carlos Sánchez Ruiz. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy bien. Ya, primero vamos a empezar con la historia clínica de la parte de filiación. Entonces, ¿me podría responder estas preguntas, por favor? Sí, claro que sí. Ya, ¿cuántos años tiene? Tengo 30 años. ¿Cuál es su religión? Yo soy católico, doctora, practicante. Ya. ¿Su estado civil? Soltero. ¿Su ocupación? Soy administrador en una empresa. Ya. Siguiente, por favor. ¿Su grado de instrucción? Bueno, tengo mi universidad completa. Ya. ¿Su lugar de nacimiento? Aquí en Arequipa. ¿Su domicilio? En la calle San Jerónimo 126, Achaca. Ya. ¿Y su teléfono? 9975-86652, doctora. Ya.
Siguiente, por favor. Bueno, para saber los signos y síntomas de su enfermedad actual, le voy a hacer unas preguntas. Primero, ¿hace cuánto empezó su malestar? Como hace 3 meses atrás, más o menos, doctora. Ya. Entonces, vamos a hacer una descripción cronológica de estos últimos 3 meses. ¿Me podría describir sus dolencias durante el primer mes, por favor? Sí, las primeras semanas comencé como que así con un malestar general y me sentía así como que sin fuerza, como que no podía hacer nada y así como que tenía solamente ganas de dormir, sentía como que no podía ni siquiera agarrar el celular, doctora. Ya, entonces este malestar general y de debilidad muscular impedía la realización de sus actividades. Sí, bastante, bastante, porque bueno, como soy administrador de la empresa, a veces tenía que estar de acá a un lado a otro, entonces me dificultaba mucho mi trabajo. Ya, está bien. Y durante el segundo mes, ¿qué dolencias tuvo? Empecé como que hacía sudar de noche un montón, doctora, a tal punto que tenía que cambiarme el polo porque, pucha, no sé, estaba así súper mojado. Después me bajé mucho de peso. ¿Y cómo lo noté, doctora? Porque el uniforme que me daban ya no me entraba, porque, bueno, me daban pues no mi uniforme y ya no me entraba. Entonces por eso noté, y no es porque no comiera, porque, o sea, sí comía, pero me bajé así como 12 kilos, un montón, doctora. Ya. ¿Y el tercer mes notó algo raro o seguía con el mismo síntoma de malestar general y su pérdida de peso? O sea, tenía los mismos síntomas, seguía así como que sudando de noche, pero lo que cambió fue, bueno, que hacía un poco así como que de fiebre y me empezaron a salir así, mira doctora, como unas manchas, así como verrugas, no sé, unas cosas rojas en mis manos. Entonces, eso Sí, ya me preocupó. Ujú. sí veo. ¿Y esas manchas eran dolorosas? No, no, no duelen, pero, o sea, como me aparecieron de la nada, ya ahí me preocupé. Ya, está bien. Continuaremos con sus antecedentes. Primero los personales. ¿Cómo fue su nacimiento? Por parto natural, me dijo mi mamá, doctora. ¿Y su lactancia hasta qué meses? O bueno, su lactancia. Hasta el año, creo, sí, sí, algo así me dijo mi mamá. Ya. Y de acuerdo a su desarrollo psicomotriz. Normal, normal. Ya. Eh, Respecto a su vida sexual, ¿es activa? ¿Y qué métodos anticonceptivos utiliza? Bueno, si los utiliza. Sí, es activo, bueno, soy activo y pues condón, doctora, así nomás. Ya. Respecto a sus hábitos nocivos, ¿suele tomar alcohol? Alcohol no, pero sí fumo mucho, doctora. Puedo, no sé, acabarme un paquete, creo, o 10 paquetes, perdón, en un año. 10 Y paquetes. café. Ujú. También café. Sí. Ya. Respecto a su alimentación, usted me dice que ha tenido una gran pérdida de peso. Entonces, me dice también que su cantidad de comidas es lo mismo. O sea, fue lo mismo Sí, durante 3 meses. ajá, sí, doctora, o sea, no, no disminuyó la cantidad de comida, o sea, seguía comiendo lo mismo, o sea, no cambió. Ya, perfecto. De acuerdo a su vivienda, ¿cuántos cuartos tiene? Si es propia o alquilada. No, es propia, doctora, y solamente son 2 cuartos, yo y mi mamá. Ya. Y tiene todos los servicios básicos de luz, agua, cable, desagüe, Sí, todo, gas. doctora, todo. Ya. Respecto a los antecedentes patológicos, ¿tuvo varicela, gripe o, bueno, actualmente tuvo COVID? No tuve COVID, pero sí tuve gripe y fui al dentista, ¿ya? Y ahí, bueno, pues me diagnosticaron, bueno, la doctora me dijo que tenía como que una amigdalitis purulenta. Fui al médico, me dieron un tratamiento, pero la verdad es que me dieron por 10 días, doctora, pero no, no lo continué. O sea, me sentí bien y como necesitaba trabajar, lo dejé a la mitad. Ya. Entonces, no se curó, es incompleto. Sí, o sea, ya no siento los síntomas, pero no, no lo continué. Están ahí las pastillas. Ya. Perfecto. Entonces vamos a empezar con el examen físico.
Primero vamos a hacer el examen general antes del de boca para revisar que no concluyó su tratamiento y cómo va. Entonces, en el general, ya. Vamos a hacerle 3 preguntas. Primero, ¿qué día es hoy? Hoy día estamos 30 de abril, doctora, del 2021. Ya. ¿Dónde se encuentra? Bueno, en el consultorio, doctora. ¿Y cómo se llama? Perdón, doctora. ¿Cómo se llama? José Carlos Sánchez Ruiz. Ya. Está bien. Vamos a evaluar. Me dijo que ha tenido fiebre estos últimos 3 meses, entonces vamos a tomarle la temperatura. Ok. Ya. Bueno, sí tiene fiebre, tiene 38 grados. Ya. Continuando con el examen físico, vamos a hacerle su examen de boca. Por favor, ¿puede abrirla? Sí, doctora. Ya. Entonces, observo que tiene caries en el segundo molar superior y una placa dental inferior. Ok, doctora. Ya, ahora vamos a evaluar su aparato cardiovascular. Bueno, presenta soplo diastólico 1/4 irradiado a vasos del cuello y diastólico 2/4 en foco aórtico. También presenta un aumento de la presión arterial sistólica y del pulso, que eso se define como el signo de Liam. Continuando el examen, en sus extremidades tiene un aumento de volumen y enrojecimiento sobre su falange del dedo de la mano derecha. Siguiente, por favor. Ya. Dados los datos recopilados en el examen físico, le voy a hacer 2 exámenes complementarios. El primero será una radiografía de tórax y un ecocardiograma. Para eso se los va a sacar y viene a la consulta luego. Muchas Ok, gracias. Doctora, aquí están mis exámenes que me pidió. Ya. Vamos a analizar. Voy a analizarlos. Siguiente, por favor. Bueno, en la radiografía de tórax se ve que una cardiomegalia grado 1. Siguiente. Ya. Y en el ecocardiograma se ve una aorta calcificada con apertura valvular disminuida. También se ven masas sobre las valvas y vegetaciones que pueden producir insuficiencia moderada. Entonces, señor José Sánchez, ahorita estamos sospechando sobre una endocarditis y esta es una enfermedad de infección microbiana que afecta a la superficie del endocardio y se puede clasificar en aguda o subaguda crónica. Esta lesión lo que lo caracteriza es vegetaciones compuestas de plaquetas o fibrina o microorganismos o células inflamatorias. Usualmente los sitios que afecta son las válvulas cardíacas, cuerdas tendinosas o en la pared del endocardio. Bueno, las vías de entrada de los gérmenes que pueden causar esta enfermedad son padecimientos odontológicos, drenaje o abscesos o manipulación de tejidos infectados, amigdalectomía y catéteres de alimentación parenteral. Para la confirmación de este diagnóstico lo voy a enviar al Departamento de Microbiología. Muchas gracias. Listo, doctora. Gracias. Buenos días, señor José Carlos. Me comuniqué con su médico general y me dijo de que le sacara algunas pruebas. Bien, le vamos a realizar una venopunción. Sabemos que este procedimiento se puede realizar en cualquier momento, ya que la bacteriemia es continuada. Las venopunciones pues son independientes al número de frascos que vamos a inocular. En el caso de la sospecha de endocarditis, vamos a considerar entre 3 y 4 venopunciones en las primeras 24 horas. El intervalo mínimo entre la primera y la última venopunción van a ser de al menos 60 minutos. ¿Y por qué el número de venopunciones? Pues
La bacteremia asociada a endocarditis suele acompañarse de un número bajo de microorganismos en la sangre. Listo. Siguiente, por favor. El volumen de sangre de cada venopunción es de mínimo unos 10 milímetros repartidos a 5 milímetros en cada frasco. Vamos a extraerle... No, primero vamos a palpar la vena elegida. Y vamos a proceder a una asepsia de su piel, limpiando la zona con un alcohol isopropílico o etílico al 70% durante 3 minutos. A continuación, aplicaré una solución de alcohol yodado cubriendo un área circular entre 3 y 4 centímetros de diámetro y esperaremos unos 3 minutos para dejarlo que se seque. Mientras tanto, vamos a ir limpiando los tapones de los frascos con antiséptico y vamos a dejarlo secarse también. Se procederá después a la venopunción. Durante la misma, pues usted no debe hablar ni toser. Listo. Ya saqué una muestra. Voy a inocularla rápidamente a los frascos, primero al anaerobio y luego al aerobio, sin cambiar la aguja. El cambio de aguja de uno a otro frasco no disminuye la contaminación, más bien aumenta el riesgo de un pinchazo accidental. Una vez que los inocule, los voy a mezclar con el medio mediante una inversión varias veces. Eso es todo, señor. Ya se puede retirar. Los resultados yo ya le entregaré a su médico general. Gracias, doctora. Listo. Vamos a trasladarlo esto al sistema automático de monitorización continua, que los mantiene entre 35 a 37 grados mediante una agitación. Esta máquina realiza una lectura del CO2 que producen los microorganismos. Los datos obtenidos de cada lectura se transmiten a un ordenador, donde son almacenados y procesados. Dan respuesta cada 10 minutos y si se produce algún crecimiento bacteriano, se da a conocer el resultado. En nuestro caso salió positivo. Entonces, vamos a realizarlo con un medio de cultivo en agar sangre. Primero desinfectamos la tapa de la botellita, luego agarramos una aguja y extraemos un poco de la muestra. Agarramos nuestro agar sangre y en una esquina le ponemos una gota. Después agarramos nuestra asa y mediante un mechero lo esterilizamos y mediante una extracción lo esparcimos por todo el agar. Siguiente, por favor. Después de 24 horas, siguiente, por favor. Ya salieron nuestras muestras y tenemos datos interesantes, puesto que el color que hay es medio verduzco. Pero todavía necesitamos saber si es una bacteria positiva o negativa, por lo que realizaremos una tinción de Gram. Bueno, para la tinción de Gram agarraremos de nuevo nuestra asa, la esterilizamos con el fuego, sacamos un poquito de nuestro cultivo, agarramos un portaobjeto, le ponemos una gotita de agua y lo esparcimos ahí adentro. Lo pasamos al fuego unas 3 veces para la fijación, de nuevo al agua, una coloración cristal violeta, al agua, una aplicación de Lugol, luego al agua, una decoloración alcohol de acetona, de nuevo al agua, una coloración de safranina, lo dejamos como que 1 minuto y medio, luego al agua y nos da ese resultado mediante el microscopio. Y por su color moradito, pues sabemos que es una Gram positiva. Y notamos que tiene una forma oval esférica, un tamaño de 0.5 milímetros de diámetro, que forman cadenitas de 2 a 30 células, no se mueven, no forman esporas, y por el color verde sabemos que realizan una hemólisis. Pero eso todavía no nos dice nada. Así que para tener más pruebas y ser más específicos, llamaré a mi compañera, la doctora Yoeli. Siguiente, por favor. Gracias, doctora Rosángela, por el pase. Bueno, me gustaría comentar también
de que debido a la sospecha que tiene la doctora Katy de que esta endocarditis puede ser una endocarditis infecciosa, nosotros como microbiólogas siempre sospechamos de dos tipos de bacterias que gracias a la tinción de Gram que usted ha hecho, pues ya se ha confirmado que es una bacteria cocopositiva. Las dos bacterias que tenemos en sospecha sería el Staphylococcus y el Streptococcus viridans. Lo más importante es que cuando observamos siempre notamos que en la parte de Streptococcus viridans pues tienen una causa significativa en una endocarditis infecciosa porque está más relacionada con lo que es la flora bacteriana, lo que respecta al tracto oral. Además que la doctora Katy nos pasó por interno que la paciente tenía presencia de caries. Entonces, para nosotros poder diferenciar a qué grupo bacteriano se refiere, si es un estafilococos o un Streptococcus viridans, pues necesitamos hacer otras pruebas, como la prueba de la catalasa, y también poder ver el tipo de hemólisis en el agar sangre. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces aquí está nuestra prueba de la catalasa, que básicamente nos va a ayudar a diferenciar el estafilococos del estreptococos. Cuando obtenemos una prueba de catalasa negativa, pues es un claro indicador de que es un estreptococos. Entonces en nuestra plaquita vamos a colocar una parte de la cepa bacteriana, obviamente que se obtuvo del hemocultivo, y aplicaremos sobre la muestra peróxido de hidrógeno. Entonces, la reacción sería positiva cuando vemos ese tipo de efervescencia o tipo de burbujitas que aparecen. Ahí estarían indicando una prueba de catalasa positiva. Pero obviamente en nuestro caso fue una prueba de catalasa negativa porque estamos hablando de un Streptococcus viridans. Siguiente, por favor. Joely, no se te escucha. Sí, doctor, es que todavía no ha cargado la diapositiva. Y Ah, ya. fallas técnicas, doctora. Un ratito. Bueno, mientras las diapositivas cargan, también sería importante recordar, colega Rosángela, que a nosotros nos enseñaron hace muchos años, cuando éramos estudiantes, un tipo de clasificación que era la de Landsfield, ¿no? Que clasificaba de dos tipos, los beta-hemolíticos y los no beta-hemolíticos, y dentro de los no beta-hemolíticos, pues encontrábamos a lo que era la, el Streptococcus viridans y también el Pneumoniae, ¿no? Entonces, por ello sería importante hacer la diferencia. Doctor, un ratito, creo que se fueron las tiempos. Ya. A ver, vayan cargando, chicos. Y ahora sí.
Entonces, lo que ahorita estamos viendo en las diapositivas es la clasificación de los estreptococos. Ahora, dentro de los estreptococos, que ya tenemos sospecha a cuál nos referimos, que son los viridans, pues también hay subclases. Entonces, como mencionábamos, nosotros conocíamos la de Landsfield, que solo dividía en beta-hemolíticos y no beta-hemolíticos, y dentro de los no beta-hemolíticos se encontraba el estreptococo pneumoniae y el estreptococo del grupo viridans. Pero para diferenciar a estos no beta-hemolíticos, pues obviamente tendríamos que saber qué tipo de hemólisis presentarían, si fuese una alfa-hemólisis o una gamma-hemólisis. También estamos viendo que existen otras clasificaciones que son mucho más exactas para poder ver el tipo de estreptococos. Y es importante también, doctora Rossi, recordar que es muy curioso que este Streptococcus viridans, o también llamado Streptococcus oral, pues obviamente todos lo tenemos en nuestra boca, porque es parte de. Sin embargo, es curioso ver cómo este estreptococo, debido a un incremento obviamente en la parte infecciosa que tiene esta bacteria, puede llegar a causar otras infecciones clínicas, ¿no? Como el caso que se sospecha de una endocarditis infecciosa en el paciente. Y pues ahí vemos una imagen de unos dientecitos con presencia de sarro, que es el nicho, por decirlo así, donde se encontraría este Streptococcus viridans. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que estamos haciendo a continuación, pues obviamente en el primero es un agar sangre, donde estamos viendo los 3 tipos de hemólisis, como dijimos, para diferenciar a un Streptococcus viridans de un neumonía, que son no beta-hemolíticos. Vamos a hacer en este agar sangre vamos a comprobarlo y descubrimos obviamente que el Streptococcus viridans pues tiene una alfa-hemólisis, incluso su nombre, que es viridans, significa verde, por eso se ve un halo verdoso. Y al costado vemos una prueba de optoquina que nos está mostrando otra diferenciación clave, ¿no? En lo que sería el neumonía con el viridans. Y ahí vemos incluso que dice mutans, que en realidad es el Streptococcus viridans más común, o el que mejor podríamos indicarlo en la parte bucal, ¿no? Y como indicador de una endocarditis infecciosa. Siguiente diapositiva. Sin embargo, tenemos también el diagnóstico, que un diagnóstico más certero sería a través del criterio de Duque. Y bueno, lo que nos compete a nosotros en la parte de microbiología, pues sería la parte de los hemocultivos, ¿no? Cuando uno realiza el hemocultivo, pues básicamente confirma la presencia de algún microorganismo, en este caso obviamente son bacterias, y a eso pues nosotros como médicos lo llamamos bacteremia. Siguiente diapositiva. Bueno, a mí me derivaron el caso del señor José Carlos. Entonces, vamos a dar un poquito de información. Ok. Primero, es importante el aislamiento de microorganismos, porque pues de esto va a depender el tratamiento, ¿no? Entonces, al aislarse un Streptococcus viridans penicilino susceptible, quiere decir que se le puede administrar penicilina benzatínica, y esta es recomendable en pacientes mayores de 65 años con una función renal deficiente, y también es necesario que este tratamiento sea más o menos por 4 semanas. En caso de que el paciente sea alérgico a penicilina, se podría utilizar la vancomicina de igual manera por 4 semanas, y si en caso haya un régimen o se necesite de un régimen antibiótico más corto, se puede utilizar penicilina benzatínica con gentamicina por 3 meses. Y la gentamicina se puede utilizar por vía intravenosa o intramuscular, y esta una vez al día. Si en caso habláramos de brucela, el tratamiento sería con doxiciclina por 3 meses junto con cotrimoxazol o rifampicina, combinado o no con streptomicina. En el caso de los ACE, estos son los Haemophilus
Afrophilus, los actinobacillus, actinomycetemcomitans, los Cardiobacterium hominis, Eignella corrodems y Genfela kingal, en los que aquí se recomienda usar ceftriaxona o ampicilina junto con gentamicina por 4 semanas. Y bueno, también se están investigando lo que serían las vacunas o el uso de péptidos artificiales en contra de adhesinas bacterianas para poder interferir con lo que es la colonización de la válvula y bueno, no llegar a una cirugía. Bueno, ¿qué pasa si en caso se tiene un hemocultivo negativo? Aquí no se podría utilizar aminoglucósidos con penicilina, es decir, no se podría usar juntos la gentamicina con la penicilina. En este caso, se tiene que ver si hay un recambio valvular o si no hay. Si hablamos de una infección en una válvula nativa, aquí se puede usar flucloxacilina, oxacilina o nafcicilina junto con gentamicina, o si no, cefalosporinas de primera generación, como es la cefazolina junto con gentamicina o vancomicina. Y si es una infección en una válvula protésica, se recomienda flucloxacina o filoxacina o nafcicilina junto con rifampicina y gentamicina, o en todo caso vancomicina con rifampicina y gentamicina. Y bueno, hablando en sí de lo que vendría a ser el tratamiento para nuestro paciente, para nuestro señor José Carlos, él no es alérgico a la penicilina, entonces se le receta penicilina G o sódica cristalina sódica, que esta es una penicilina que tiene una acción bactericida contra buena parte de las bacterias que son gram positivas, especies de Neisseria y también algunos microorganismos gram negativos. Esta va a impedir la síntesis de la pared celular bacteriana, va a inhibir la enzima transpeptidasa. Esta acción va a evitar el entrecruzamiento de las cadenas del peptidoglucano, con lo que va a interferir con su fuerza y su rigidez. Entonces también va a inhibir la división, el crecimiento celular y va a producir un alargamiento y lisis de los microorganismos susceptibles. Y bueno, este tratamiento, que en todo caso también se podría usar una ceftriaxona, es microbiológicamente curativo en el 98% o más de pacientes con endocarditis infecciosa de una válvula nativa que terminan en 4 semanas de tratamiento. Y existe una mayor facilidad de la administración de una dosis al día de la ceftriaxona por vía parenteral. Y bueno, ahora vamos a derivar al paciente a manera de, bueno, que le den un poco de información a manera de prevención con la doctora Brenda Muñoz, que es epidemióloga. Bueno, buenos días, señor José Carlos. En esta oportunidad le voy a explicar un poquito más sobre lo que es estas endocarditis y lo que es el Streptococcus viridans implicado en estas. Como sabemos, y ya lo han explicado mis colegas, los microorganismos más frecuentes que causan esta infección son los dos tipos, Staphylococcus o Streptococcus. Dentro de los más usuales suelen ser el Staphylococcus aureus y el Streptococcus viridans. Siguiente, por favor. Es necesario también recalcar el hecho de que con mayor violencia es la endocarditis cuando es Staphylococcus aureus. Cuando es Streptococcus viridans es un poco más leve, se podría decir, pero que igual tiene compromiso en las válvulas cardíacas, como cualquier proceso de endocarditis. Por otro lado, se ha observado de que ha habido un aumento de manera notable en el número de pacientes con endocarditis infecciosa sin valvulopatías conocidas ya previamente. Y además también se ha visto de que ya hasta 1/3 de los pacientes con endocarditis adquieren la infección como consecuencia de un contacto estrecho con lo que es el sistema sanitario. Como consecuencia de estos importantes cambios epidemiológicos, lo que es la profilaxis antivírica es capaz de prevenir pocos casos de lo que es la enfermedad.
pese al tratamiento médico y quirúrgico, que en algunos casos que vienen a ser los más complejos, se realiza, la mortalidad sigue siendo de manera considerable. Bueno, en la actualidad, los estreptococos del grupo Viridans han dejado de considerar bacterias de escaso interés clínico, debido a que, pues como ya lo mencionaron mis colegas, se encuentran en la flora oral y antes no se consideraban patógenos para el ser humano, pero hoy en día se han visto involucrados en lo que son diversas infecciones graves, como ya estamos viendo la endocarditis, la bacteriemias, las caries dentales, entre otros. Además, este grupo, como se encuentra en superficies dentales, son capaces de producir infecciones en la cavidad oral y provocan una diseminación en otras partes del organismo, siendo un riesgo potencial en lo que es la salud en general. Bueno, ahora nos vamos a algunos datos. La incidencia media de la enfermedad es de 1.7 a 6.2 por 100.000. Además es más frecuente en hombres con relación de 2 a 1. Esto es variable porque en algunas fuentes es de 2 a 1 y en otras de 3 a 1, pero la predominancia es en varones. El área varía en una media. Además, la edad de presentación entre los 40 y 50 años de edad. Anteriormente a lo que es el tratamiento zoológico, se solía presentar años a los 30 años, pero con el tratamiento farmacológico, como que pasado a una etapa un poco en vías de reumática muy siguiente, por favor. Ok. En lo que es la endocarditis, en el 60% de los episodios esta enfermedad se encontró un evento predisponiente. El 35% de los procedimientos dentales se lo que es el Streptococcus viridans. Esto es en Perú. Para disminuir el riesgo de la endocarditis es necesario el control de la placa degenerativa. Son una causa primaria, estenosis aórtica o regurgitación mitral, los cuales son factores de riesgo para lo que es la endocarditis. Y bueno, la población de riesgo suelen ser personas con enfermedades cardíacas congénitas que afectan el aparato vascular principalmente, además usuarios de drogas intravenosas, de el adulto, usuarios de aparatos de la función renal con hemodiálisis. Siguiente, por favor. Para volver a recordar, factores predisponentes, cuáles son: cardiopatía reumática, cardiopatía congénita, prolapso de la válvula mitral y uso de drogas. Bueno, colega Catherine. Sí. Perfecto, señor José Carlos Sánchez Ruiz. Ya le dimos su tratamiento. Esperemos su mejoría y por favor procure no descuidar su higiene. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Me siento mucho mejor. Gracias. Gracias, doctora. Muy bien, chicas. A ver, rapidito nomás en relación al tema de endocarditis, que es una patología que, si ustedes habrán buscado, es presentada por distintos tipos de bacterias, ¿no? Lo más común, el Staphylococcus aureus, como ustedes han puesto en el caso, el Streptococcus viridans, pero
existen también otros grupos que también los han mencionado sus compañeras, que son el grupo Hackett, que son aquellos pacientes que van a venir con fiebre no muy alta, pero que es persistente, es una fiebre de origen desconocido y que cuando nosotros hacemos las ecocardios, pues encontramos la presencia de estas vegetaciones, ¿no? A nivel de las válvulas. Y lo interesante es que en este grupo, cuando yo hago los hemocultivos de sangre, obviamente son negativos. Entonces, si yo tengo hemocultivos negativos con presencia imaginológica de estas vegetaciones, con pacientes que tienen una fiebre baja persistente, con un poco de compromiso general, ¿listo? Voy a empezar a pensar en este grupo. Lo malo es que este grupo pues demora mucho en crecer alrededor de 2 semanas en sus medios especiales, ¿no? En forma de aislados. Y a ver, en el grupo Hackett van a tener, que son las bacterias de crecimiento lento que van a causar endocarditis, están en las especies de Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella y Kingella, ¿no? De ahí viene el nombre Hackett. Ahora, cuando ustedes vayan a estudiar las endocarditis bacterianas, se dividen en 2 grupos, las endocarditis de tipo agudas y las subagudas, ¿no? Donde cada una de ellas van a tener ciertas características para pensar, no solamente en relación al tiempo. Por ejemplo, las endocarditis de tipo subagudas más son causadas por lo que son los streptococcus viridans, ¿no? En pacientes que de repente tienen estos antecedentes ¿cómo se llama? De procesos a nivel de la boquita, que han tenido problemas dentarios, ¿no? Y digamos, la válvula que más se va a ver afectada va a ser la válvula mitral. ¿Listo? Entonces, en el caso de el tiempo de destrucción de las válvulas, para el Staphylococcus aureus, la destrucción es mucho más agresiva, mucho más rápida, ¿listo? Y las vegetaciones, pues, crecen un poco más lentas. Destruye más rápido, pero la vegetación crece más lenta. Luego, ¿qué más? En relación a el estreptococo, por ejemplo, Piógenes, ya no olvidas, vamos a tener como antecedente que los pacientes han tenido fiebre reumática, ¿no? Y que a raíz de la fiebre reumática, pues se va a producir este daño de las válvulas cardíacas. Entonces, es importante conocer el antecedente de los pacientes, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de que sea una fiebre reumática, pues hay que tener en cuenta los criterios para hacer los criterios mayores y menores de fiebre reumática. Para el Staphylococcus aureus muchas veces va en relación a pacientes con antecedente de uso de drogas, ¿no? De drogas parenterales o que tienen alguna válvula protésica, ¿no? Y acá en el caso del Staphylococcus aureus, se puede afectar más, si fuera el caso de de pacientes con uso de drogas, afecta más la válvula tricúspide, ¿listo? Y también hay que pensar que estas válvulas a veces se pueden causar, perdón, las vegetaciones se pueden ir destruyendo y van a causar embolia, ¿no? Va a haber embolia de vegetaciones que generalmente van hacia el cerebro o hacia los pulmones, ¿no? Si van hacia el cerebro es porque ha habido un compromiso de las válvulas cardíacas izquierdas, o si van hacia el pulmón, pues el compromiso ha sido de las válvulas cardíacas derechas. Entonces, es importante hacer la correlación clínico-imagenológica junto con la ayuda de lo que es el laboratorio, para que sepan bien de qué, o para que los guíe un poco más hacia
en qué bacteria están pensando, porque no es lo correcto el agarrar, hacer los exámenes y que finalmente decir, ¿no? que el área de microbiología o ¿no? el área de patología pues haga el diagnóstico. Es importante que ustedes afinen su ojo clínico, analicen bien los síntomas de los pacientes, los antecedentes, hacer una buena historia para que puedan finalmente dar dar un diagnóstico presuntivo, ¿no? Que ayude al momento de que las muestras lleguen al laboratorio a saber qué pruebas vamos a hacer, porque no vamos a correr pues absolutamente todo a todos los pacientes. Se corren las pruebas de acuerdo a lo que el clínico está pensando, ¿no? Ya si encontramos que nada de eso es posible, pues recién vamos optando por otras pruebas un poquito más complejas. Entonces, la endocarditis es una enfermedad compleja en relación a qué tipo de bacteria es la que me está causando la patología. Entonces, ojo con las endocarditis, al momento de estudiarlas, hagan como una relación de cuáles son las bacterias más frecuentes y si es, por ejemplo, Staphylococcus aureus, el paciente, ¿qué es lo que debería de tener, ¿no? ¿Cuál es el punto que te marca tu diferencia de que tu diagnóstico sea hacia Estafilococo, ¿no? O sea hacia Streptococo, ¿no? Y si nada funciona, pues te vas hacia el grupo de los Hackett. ¿Listo? Muy bien, chicos. No me queda tiempo se han librado, no me queda tiempo para preguntar, pero creo que los casos clínicos han estado muy bien presentados. ¿Listo? Han aclarado muchas cosas y ha terminado redondeando el tema de esta semana. ¿Listo? Entonces, a ver, nuevamente, el jueves a las 10 de la noche es el pasito. ¿Listo? Todavía no sé cuántas preguntas serán, eso me tengo que poner de acuerdo con todo el grupo de docentes, porque ya saben que el examen, nosotros nos juntamos, lo preparamos, hacemos nuestro banco de preguntas y lo lanzamos. ¿Listo? Traten, por favor, en el caso del examen práctico, ya saben que no hay recuperación. ¿Listo? Entonces, por favor, eviten, vean bien si va a haber cortes, si van a tener internet, preparen. Ustedes ya saben cómo manejar esto, ya llevamos más de un año manejando esta situación. Entonces, para que no haya mayores inconvenientes. Solamente causas de fuerza mayor, pues, se toman en consideración, pero esperamos de que no se presente ninguna. ¿Listo? La guía, ya saben, la cargan ahí en la mochilita donde dice guía de primera fase. Tienen hasta el día 5, hasta las 11:59 de la noche para poder cargar la guía. Y no hay un formato. Es el desarrollo de cada práctica. Pueden incluir sus casos clínicos, por favor, esquemas, gráficos, si de repente han hecho un resumen de todo lo que han estudiado, que también pueden colocarlo en la guía sin ningún inconveniente. Eso a mí me da una idea de cómo están ustedes trabajando el curso, ¿correcto? Y nada. Bueno, esta ha sido nuestra última práctica de la fase, que se ha pasado rapidísimo. Y bueno, muy bien, chicos. Entonces, mucha suerte en su semana de exámenes. Ya saben que la próxima semana no tenemos clases y ya nos estamos volviendo a conectar la subsiguiente semana. Cuídense mucho y mucha suerte. Y estudien, por favor. Estudien. ¿Listo? Entonces, hasta la subsiguiente semana, chicos. Cuídense. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego.